Buenas tardes a todos, bienvenidos a estos Facebook Live de la comunidad Piensa Sano, en donde pues reiteradamente hemos llevado para ustedes videos, pláticas importantes, inicialmente más del aparato digestivo, del abdomen, pero que ahora hemos ampliado, hemos ya tratado temas diversos y el de hoy muy interesante, un tema de cirugía plástica, cirugía estética, y para la cual hemos invitado a un excelente cirujano plástico, al doctor Agni Bautista. Muy amable, gracias doctor por acompañarnos. Muchas gracias a usted, un placer compartir con usted el espacio y con su audiencia también. Gracias. Y bueno, pues le pusimos el título de mitos y realidades de la cirugía plástica, porque es un mundo la cirugía plástica, obviamente muy demandada, pero que se requiere tanto gente de calidad que la maneje y que puntualice muy bien en exactamente los límites que puede tener para no generar también falsas expectativas, ¿no? Quisiéramos que nos comentaras, doctor Agni Bautista, que él, les decía yo, es cirujano plástico con especialidad en el Seguro Social de la Ciudad de Puebla y México, en Magdalena de las Salinas, y bueno, con amplia trayectoria en su especialidad. Que nos comentaras, el cirujano plástico en sí, ¿qué temas abarca de manera preponderante? Sí, bueno, aquí empiezo por comentarle, doctor, que la cirugía plástica es igualmente una especialidad derivada de una especialidad troncal, que es en este caso la cirugía general. Entonces empiezo por comentar que primero, para llegar a ser cirujano plástico hay que cursar primero por un entrenamiento en cirugía general que dura algunos años. Esa parte de cirugía general ha ido variando en el curso del tiempo. Con respecto a cuántos años deben de hacerse antes de dar el siguiente paso para ya, digamos que, consolidarse ya en el tema de la cirugía plástica y reconstructiva. En lo particular, primero, es muy importante comentar, primero, que es una especialidad. Segundo, que como una especialidad requiere de un entrenamiento muy particular, que es un entrenamiento de especialización que dura muchos años y que culmina con una certificación como todas las especialidades realmente. Y a partir de ahí ya se definen las áreas y oportunidades de áreas de trabajo, que básicamente son dos grandes grupos: lo que es el tema de la cirugía cosmética o de la cirugía estética, que quizá es el más conocido dentro del rubro de la cirugía plástica, y la parte reconstructiva. Y pues bueno, ya dentro de la parte reconstructiva existen, yo diría, al menos 5 grandes grupos de reconstrucción que son área del cirujano plástico, y esto es la reconstrucción de mano, la reconstrucción de las quemaduras, la reconstrucción de los traumatismos de la cara, la reconstrucción de malformaciones congénitas y la reconstrucción de las secuelas oncológicas, ¿no? Y bueno, pues cada una tiene su propio rubro, tiene su propio feeling, ¿no? En este sentido. Y pues la otra parte es el tema de la cirugía estética, que finalmente la cirugía estética, como un área de la cirugía plástica, tiene su origen en la cirugía reconstructiva. Es decir, para poder practicar cirugía estética hay que tener las bases y la cimentación bien fundada en la cirugía reconstructiva. Y pues ya de la cirugía plástica, de la cirugía estética, perdón, las áreas pues más, o las cirugías más realizadas, pues son las que tienen que ver con el perfilamiento de la cara, la cirugía de los párpados, la cirugía de contorno corporal, todo lo que es la cirugía mamaria. Igual hay quienes se han dedicado exclusivamente, por ejemplo, al trasplante capilar, y bueno, que tienen que ver ya con pequeños áreas, pero que son muy amplias para a lo mejor platicarlas todas. Pero pues a través de esto lo que quiero decirle a la audiencia pues es que la cirugía plástica es muy amplia, y que un maestro decía que el cirujano plástico tiene la fortuna de que podemos operar prácticamente de la cabeza a los pies todo lo que tenga que ver con el área de tejidos blandos, y eso pues es una situación muy grande, muy amplio para compartir. Y pues bueno, ¿no? Pues aquí estamos para transmitir un poquito de lo que es las nociones de la cirugía plástica, que haya esa información, y pues conforme se vayan también generando las dudas ahí con la audiencia, pues también vamos a poderlas resolver. Claro. Es muy importante este comentario porque, es decir,
El cirujano plástico, como ya comentó el doctor, cubre también la cirugía reconstructiva, no solamente la parte de la mejora física, sino también cuando hay un traumatismo, cuando hay una malformación, pues obviamente tiene que ir a fondo, ¿no? En un accidente vial, en un accidente de tránsito, hay machacamientos, hay lesiones nerviosas, vasculares, musculares, en la cara, etcétera, y obviamente pues los cirujanos generales podemos hacer un lavado quirúrgico, podemos mejorar las condiciones de la región, pero ya para que quede lo mejor posible se puede llevar un sinfín de procedimientos, claro, que son de la jerga y del manejo del cirujano plástico, como el doctor Agni comenta, pues tiene que dedicarle muchos años de estudio y de capacitación. Y bueno, yo quiero decirles que la dinámica del Facebook Live será tratar de abarcar primero el comentario general de los temas principales para después pasar a las preguntas y respuestas que seguramente tienen ustedes, y señalar que bueno, tenemos información y conocimiento de que hay muchas personas, lo decimos digo con respeto, pero sí es importante señalarlo, que hacen procedimientos de este tipo, pero a lo mejor no están debidamente capacitados o certificados, y obviamente pues las personas se ponen en riesgo, ¿no? Y creo que es importante este comentario. Sí, es muy importante, doctor, y qué bueno que usted lo menciona. Es muy importante decir a la audiencia que, como lo comentaba previamente, para poder realizar este tipo de procedimientos se requieren muchos años de entrenamiento, y posteriormente la misma práctica, la experiencia clínica que uno va teniendo en la práctica diaria, pues estarlo repite y haciendo y conociendo y teniendo este tipo de casuística, pues es lo que nos va depurando, lo que nos va dando, pues digamos que la experiencia para poderlo realizar. Pero todo inicia en el entrenamiento. Actualmente, pues existe una situación que se ha venido dando ahí como un tema pues yo diría de bastante polémica, porque hay personal, tanto médico como no médico incluso, que ha estado realizando y que están incluso hasta operando pacientes, incluso hasta en condiciones que no son las adecuadas para hacerlo, que ofrecen tratamientos milagrosos, o que simplemente ejercen un área que no les compete, no les corresponde realizar. Y eso ha generado incluso hasta un problema de salud pública. Ya lo hemos visto por ahí, pues al ser esto un tema que está muy de moda entre la gente que es muy mediática, que tiene este tipo de situaciones y que han tenido accidentes derivados de este tipo de procedimientos. La historia que hay detrás de este tipo de casos que siempre han sido bastante negativos, casi todos esos pacientes tienen que ver con atención que se llevó a cabo con personal no adecuado y en lugares no adecuados. Y entonces, pues es allá donde viene a veces esa confusión, ¿no? De que se nos quiere encasillar a todos en la misma urna, y la verdad es que no es así. Yo creo que una situación que nosotros como médicos tenemos que generar a la población, pues es dar información oportuna, dar información veraz. Cuando un paciente, por ejemplo, llega a mi consulta a solicitar algún tratamiento, siempre se empieza por la valoración general, pues finalmente es una consulta médica, y muchos pacientes que vienen operados de otro sitio y que vienen a mi consulta porque traen alguna secuela de alguna situación, siempre yo diría que la constante es que cuando uno les pregunta, bueno, oye, ¿y en qué condiciones te operaron? ¿Qué estudios te solicitaron? Y todo, y siempre es, no me pidieron nada, nada más me dijeron que mañana me presentara en ayuno, y pues así llegué, y durante la cirugía me estuve despertando, y bueno, y una serie de historias de terror, verdaderamente, ¿no? De terror, exactamente. Y es muy importante que las personas que buscan este tipo de tratamientos, pues cuando se acerquen con el profesional al que están buscando, pues verdaderamente corroboren que tiene el entrenamiento para llevarlo a cabo. Aquí en México el consejo que regula las especialidades médicas, que es el CONASEM, es el que nos otorga a los cirujanos plásticos una certificación para poder ejercer la especialidad dentro del territorio mexicano, y eso es algo que pues digamos que los otros que realizan este tipo de tratamientos pues no lo tienen, porque evidentemente pues no son cirujanos plásticos, ¿no? Hay un área por ahí que surgió como aquí en México como una maestría en el tema de la medicina estética, porque pues se da ahí ese rubro, y pues yo no estoy en desacuerdo en que todos tenemos el derecho de seguirnos preparando, de seguirnos capacitando,
Pero todo eso también tiene limitaciones, o sea, tiene un tope. Y entonces en donde está el problema es en rebasar el tope para lo que te preparan. Y entonces en esas maestrías que muchas veces las hacen semipresenciales o en línea, porque pues así funcionan, pues les enseñan por ejemplo, a colocar algún relleno o a poner que el Botox o algún tipo de aparatología estética que está muy de moda también. Pero aparte de eso, después ya están operando, y entonces empieza ahí una serie de situaciones. Y pues la verdad es que la cirugía solamente se aprende en el entrenamiento, en el quirófano, pues no en el YouTube, ¿no? Entonces, y eso yo creo que es ahí a donde están esa línea que es muy delgada entre lo que es correcto hacer y lo que ya se está volviendo incluso un tanto imprudente. Entonces, pues hay que verificar que sea un cirujano plástico certificado. Exacto. Y pues yo creo que si se dan esas condiciones, pues estarán en buenas manos. Claro. Y es que la cirugía, cualquiera que sea, es un procedimiento al que se somete a alguien y que hay inclusive factores propios de la reacción de una persona en la cicatrización y en todo que, se tiene que considerar. Y por supuesto, si están en manos profesionales, pues van por buen camino, pero si de inicio se ponen en las manos que no son correctas, ya viene ahí un primer riesgo. Le pusimos a este Facebook Live mitos y realidades porque yo quisiera que nos comentaras, doctora Agni Bautista. Yo entiendo y me parece justificado, ¿no?, cuando alguien se acerca al terreno del cirujano plástico es porque quiere una mejora física, que a lo mejor nació de alguna necesidad psicológica que es válida. Claro. ¿Sí? Pero también a veces estamos rodeados pues ya de una mercadotecnia tremenda, donde pues a veces queremos que nos transforme, sí, una expectativa demasiado elevada, o pensamos que queremos bajar de peso. Entonces, pues no es la puerta correcta el cirujano plástico. Entonces, que nos comentaras cuáles son los mitos que más rondan en torno a tu especialidad y cuál es el punto realmente realista de ellos. Sí, claro. Pues aquí, como usted bien lo comenta, Doc, yo creo que al ser un tema un poco, yo diría bastante desconocido, porque lo que se conoce de la cirugía plástica, pues muchas veces tiene que ver con medios de información poco confiables, con lo que se ve en la televisión y las redes, etcétera, pero que no siempre es lo que parece, ¿no? Dicen que el león no es como lo pintan. Yo creo que aquí, siempre que nosotros recibimos pacientes en la consulta, todo parte de de aterrizar al paciente dentro de una expectativa realista. Muchos pacientes acuden a una valoración y presentan, por ejemplo, una fotografía y dicen, pues Doc, yo quiero quedar así, ¿no? Y pues sí suena un poco extraño, pues que haya ese tipo de situaciones, ¿no? La verdad es que ya cuando partimos de que la atención, un paciente la busca tratando de perseguir algún estereotipo de apariencia o de imagen, yo creo que ya desde ahí es un tanto equivocado buscar algún tipo de corrección o de mejoría, que si bien es cierto sí se puede dar, pero pues muchas veces no tiene nada que ver con lo que el paciente tiene en mente, ¿no? Hay mucha desinformación, pero también esto ha proliferado a causa de que hay muchos que se están dedicando a hacer este tipo de tratamientos, que en verdad les ofrecen ese tipo de resultados, y cuando no se presentan esos resultados, pues entonces todo se vuelve una decepción, una descomposición. Llevan al paciente a una frustración muy tremenda, casos de depresión, y bueno, se vuelve un tema bastante complejo que ya rebasa a otros rubros del mismo sentir humano. Le modifican la vida a la persona. Exactamente, y entonces yo creo que ya desde ahí no es correcto. Entonces siempre todo va a partir acerca de dar una buena información, de orientar al paciente de forma correcta durante la consulta, de acompañarlo durante el tratamiento, durante la convalecencia, y pues de ahí tal vez a lo mejor ir resolviendo dudas, eventualidades que se puedan ir presentando, porque las hay también, pero todo parte del acompañamiento que le damos a los médicos a nuestros pacientes. Y bueno, y en este caso, pues yo como cirujano plástico es el que yo siempre le ofrezco a mis pacientes, ese acompañamiento hasta que los podamos sacar adelante y se puedan reintegrar. Algo que ocurre con mucha frecuencia es que los pacientes buscan este tipo de tratamientos, hablando estrictamente de las cirugías que tienen que ver con la remodelación del contorno corporal,
pensando que estas cirugías están diseñadas para que un paciente pierda peso o para que baje de peso. Y entonces es muy común que a mi consulta llegan pacientes que están pues, incluso en una franca obesidad. Siempre les preguntamos o les tomamos el peso en el consultorio, los medimos y pues ahí les hacemos rapidísimo su cálculo de índice de masa corporal y resulta que traen un índice de masa corporal de 35, 36 o incluso más, y llegan buscando, por ejemplo, una liposucción o una abdominoplastía y bueno, entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo lo que hago es, si lo reviso, les explico incluso cómo funciona la liposucción, cómo funciona la abdominoplastía, los riesgos que esto conlleva, etcétera, etcétera. Pero al final, yo sabiendo que el paciente tiene ese tema, por ejemplo, de obesidad, cuando lo detectamos por el índice de masa corporal, siempre le digo, bueno, mira, ya te expliqué cómo está todo el contexto de esto y ahora necesito explicarte tu realidad. Y tú por estas condiciones, por tu peso, por tu estatura, etcétera, no eres candidato para recibir todo este tratamiento que te acabo de describir. Y entonces ya se les explica el por qué no son candidatos y entonces hacia dónde se deben de dirigir. Y yo casi siempre a donde los canalizo cuando tienen esa problemática es con un cirujano bariatra, para que pues, ellos valoren pues, una cirugía que verdaderamente los va a hacer perder de peso. Y yo siempre les digo, mira, tú acude con el cirujano bariatra, pues él te va a revisar, te va a protocolizar, si te llega a operar seguramente vas a perder peso, te tienen que estar monitorizando durante todo ese curso posoperatorio y ya más adelante como una fase de secuela, entonces vienes conmigo y como seguramente los cueritos y todo eso se te van a bajar, etcétera, etcétera, va a haber esas secuelas por la flacidez cutánea que esto deja, entonces ahí sí entro yo, pero ya con el paciente en otras condiciones, y de esa manera también rompemos un mito, ¿no? Porque hay quienes verdaderamente ofrecen estos tratamientos para bajar de peso y la verdad es que no son para bajar de peso, o sea, esto es para modelar el cuerpo, para darle una figura, digamos, más armónica, más agradable, que además los resultados se van a ver de forma más apropiada en personas que están un poco más cercanas o incluso en mejor estado cuando están dentro de su peso ideal, aunque digo, no es privativo de forzosamente tener el peso ideal para tener un mejor resultado, pero tampoco nos tenemos que ir al otro extremo de que el paciente que tiene una obesidad y que tiene problemas relacionados con la obesidad, pues es el que vamos a operar, porque los riesgos son altísimos y también los resultados son muy pobres y entonces pues también el paciente se frustra, lo arriesgamos y pues la verdad es que no tiene sentido manejarnos y hacerlo de esta manera, ¿no? Claro, es decir, me parece que se puede englobar este mito en que puede haber procedimientos milagrosos, o sea, que cambien trascendentalmente la fisonomía, la característica física de la persona y no, bueno, pues el doctor tendrá que revisarlo y decirle en detalle fino, aquí sí se puede mejorar esto y esto, aquí no, definitivamente tú no eres candidato para tal o cual procedimiento, o sí, pero hacerle ver las expectativas reales del resultado final. Claro, así no es. se genere una expectativa muy alta y al final quede decepcionado. Exactamente. Sí, claro, sí, porque esto se presta para... yo diría que a veces, lo voy a decir de esta manera, espero que nadie se sienta ofendido por lo que voy a decir, pero hay veces que muchos charlatanes sí lo ofrecen de esta manera, dicen yo te transformo, yo te cambio y todo, y la verdad es que puros desastres, meten a los pacientes a veces a una, yo diría como a un tobogán que de repente ya no tiene salida. Y cuando el paciente ya nos busca a nosotros para tratar de arreglar, híjole, pues ya el paciente viene en malas condiciones, pero no solamente en malas condiciones de salud, sino viene en malas condiciones del tema psicológico, y todo eso lo tenemos que ir pues como asentando para volver a reordenar al paciente y poderlo sacar adelante, ¿no? Es muy importante mencionar a los pacientes o a las personas que nos están escuchando que los mejores candidatos que puede haber para una cirugía de carácter estético, estrictamente hablando, son pacientes que además de que tienen que estar en condiciones adecuadas de salud, también tienen que estar en condiciones adecuadas de un buen estado psicológico. Eso es muy, muy importante, porque muchas veces también los pacientes nos buscan algún tratamiento para el que efectivamente sí son candidatos, pero también lo buscan por motivos que no son adecuados. Y también con eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando los pacientes buscan hacerse algún tipo de cambio de imagen, de cambio estético, a veces de fondo viene alguna motivación que no está resuelta y pues eso conlleva también a meter al paciente igual en un tobogán sin salida,
porque pues, son pacientes que nunca encuentran satisfacción, que nunca se sienten verdaderamente satisfechos de haberse realizado algún tratamiento. Bueno, de esos podría yo poner muchos ejemplos, pero sí hay que ser muy cuidadosos. Y todo eso, pues, ¿quién mejor que un cirujano plástico? Pues para poderte orientar, ¿no? No solamente en lo que se puede y no se puede hacer, sino también en el por qué y si es correcto el por qué lo quieres buscar. Y yo creo que ahí es a donde es nuestra obligación orientar a los pacientes pues para que tengan los mejores resultados posibles. Muy bien, pues me parece que hemos de inicio abordado la parte general de lo que la expectativa crea, de las realidades, de la selección correcta del paciente, que ahí se vuelve fundamental. Vamos a empezar a comentar por áreas, doctor Agni, que nos dijeras en el caso de la cara, y obviamente esto aplica para el hombre y para la mujer, e inclusive en diferentes edades, los procedimientos que más se demandan para el caso de la cara. Exactamente, en el caso de la cara, yo creo que los procedimientos más demandados, todavía por excelencia sigue siendo la rinoplastía, tanto en hombres como en mujeres. Yo creo que en segundo lugar es el tema de la cirugía de los párpados. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con el perfilamiento del tercio inferior de la cara, que tiene que ver con las mejillas, el mentón, el área perimandibular. Y ya al final, yo creo que en proporciones estadísticas, yo creo que la corrección de las orejas prominentes o la autoplastía. En mi práctica privada diaria, yo creo que lo que más opero dentro de mi práctica diaria es precisamente la rinoplastía. Yo creo que de cada 10 pacientes que opero en un quirófano, la mitad son de rinoplastía. Y la nariz, exactamente, nariz en hombres y en mujeres. Y eso pues es como que el procedimiento que al menos en mi práctica diaria es el más solicitado. Y pues al menos yo en lo particular, siempre que encontramos o que nos visita un paciente para esta situación, algunas veces también se les explica, se les ofrece, preguntan por el tema de las mejillas, de que se adelgace un poquito más, porque la nariz entra en un rubro de lo que se le llama el perfilamiento facial, pero cuando un paciente busca, por ejemplo, hacerse un perfilamiento facial, mínimo son 3 cosas las que hay que resolver. Uno es el tema de la nariz, el segundo es el tema de las mejillas y el tercero es el tema del mentón, porque eso cuando, ahorita que está muy de moda las selfies y toda esa cuestión de las fotos, pues si un paciente quiere tener un mejor perfil, pues esas 3 áreas mínimas son las que tienen que estar lo más equilibradas posibles, ¿no? Pero también aquí hay que considerar que en el caso específico de la cirugía nasal, pues no solamente se aborda desde el punto de vista cosmético, sino también la nariz debe de servir para lo que es para respirar. Y pues casi todos los pacientes que nos visitan que traen desviaciones que son muy evidentes desde el punto de vista externo, casi siempre la constante es que por dentro pues también tienen las desviaciones en el tabique nasal. Sí, que también funcionalmente tengan una solución. Exactamente, yo siempre les digo algo a los pacientes que buscan la corrección nasal. La nariz debe de servir para lo que es para respirar y además se debe de ver lo más bonita posible. Entonces cuando nosotros podemos tener este enfoque de hacer una cirugía integral de la nariz, pues eso permite que el paciente pues se sienta más satisfecho ya estando operado. Porque pues, el paciente está respirando bien, pues se ve en una foto, se ve en el espejo, se toma una imagen y pues obviamente que ya las imágenes que le devuelve el espejo mismo, pues ya son mucho más agradables. Pero yo le puedo decir, doctor, que la gran mayoría de los pacientes que yo opero de esto siempre me dicen, doctor, oye, yo no sabía lo que era respirar hasta que ya estaba yo operado y yo pensaba que sí respiraba bien. Claro. Incluso algunos pacientes dicen, doctor, hasta medio como que dejé de roncar un poco en las noches. Finalmente no está enfocado directamente para eso, de hecho no es parte del objetivo de la cirugía nasal, pero sabiendo que la nariz está conectada directamente con la garganta y cuando hay obstrucciones al paso del aire, pues genera ciertas turbulencias que luego a los pacientes les hace retener mucho aire en el paso de la garganta y eso les hace tener cierto ronquido. Y entonces pues empiezan a encontrar mejorías en cosas que decían, híjole, yo no pensé que hacerme esta cirugía de la nariz me iba a dar tanta satisfacción porque además de que ya cambió mi perfil, pues ahora puedo hacer deporte de mejor manera, me voy al gimnasio, ya no me estoy ahogando, subo las escaleras, ya no me canso. Y bueno, y eso tiene que ver, digamos, hablando un poquito del tema de la cirugía nasal. Otra cirugía que es muy solicitada es el tema de la cirugía de los párpados. Cada día he recibido, yo creo que pacientes más jóvenes que buscan la corrección de los párpados porque empiezan a tener ahí ya ciertas insinuaciones con la formación, por ejemplo, de la ojera, o que ya se bajó un poquito la piel del párpado superior. Y bueno, y acá es muy importante discriminar
quién sí y quién no, porque esta es una cirugía en específico, la cirugía de los párpados, que hay que ser muy precavido de a qué persona y en qué grupo de edad, porque cuando se realiza o se plantea una cirugía de los párpados en una persona muy joven, podemos llevar el ojo a un extremo que es indeseable y que es tener un ojo hundido, un ojo cansado, y pues eso también no es satisfactorio, ¿no? Entonces ahí sí hay que ser muy prudente de a quién sí y a quién no. He tenido pacientes que me llegan entre los 35 y 40 años, buscan esta cirugía, yo les digo, mira, no te conviene en este momento por esto, etcétera, etcétera. Obviamente cada caso se individualiza, y muchos pacientes que les he dicho, la verdad es que no te conviene, curiosamente van, se operan en otro lado y luego regresan conmigo y me dicen, doctor, tengo el ojo, parezco muerto, ¿no? O sea, y ahora no sé cómo darle plenitud al ojo porque parece que estoy enfermo. Como estoy más complicado eso. Y es más complicado eso, es que ya lo que te quitaron, lo que se sacó, ya no se puede regresar. Y entonces, pues genera una, pues es un conflicto, insatisfacciones, y eso es lo que le debemos de evitar a los pacientes, porque yo entiendo que pues todos los pacientes que buscan esto, pues se hace por mejorar, por verse mejor, por tener una mejor apariencia, pero pues cuando nos topamos con alguien que solamente lo hace por vender, pues entonces ahí es a donde ya estamos en un problema. Y entonces por eso es que se requiere individualizar los casos, decir tú sí, decir no, pero a veces cuesta mucho trabajo decir no, y yo creo que mucho de nuestra ética como médicos pues también debe de empezar por esa parte, por el famoso primum non nocere, de saber a quién sí y a quién no, y listo. Y cuando al paciente se le da la información detallada del por qué sí o del por qué no, pues el paciente ya sabe a lo que pues ya sabe a lo que se expone también, ¿no? La constante, vemos, es la selección oportuna del paciente y la plática, ¿verdad? Un diagnóstico preciso para decirle este es el objetivo, esto se va a lograr, que no se genere una expectativa además. Claro, así es. Seguramente que en la cara hay también demanda de dos temas que son, tal vez vayan de la mano, tú nos comentarás más tu experiencia, que es el Botox con los rellenos, que tienen que ver un poco con las patitas de gallo, con las arruguitas, etcétera, y que bueno, hombres y mujeres buscan una mejoría. Claro. ¿Es prudente ser muy agresivo o es más prudente ser progresivo y cauteloso en este tema? Exactamente, sí, como en todo es muy prudente ser más, saber llevar a los pacientes paso a paso. Los cirujanos plásticos definimos nuestros tratamientos en base a algo que se llama la escalera de la reconstrucción. Y en la escalera de la reconstrucción, pues tal cual como su nombre lo dice, pues tiene peldaños, y que empiezan por las cuestiones más simples que pueden empezar a mejorar o incluso resolver un problema, y nos van llevando por tratamientos más complejos, pues dependiendo la necesidad de cada paciente. En el caso de lo que usted comenta, Doc, que es el tema del Botox, de los rellenos que ahorita están muy de moda, esos tratamientos pues están muy encaminados o van dirigidos al manejo de las líneas de expresión facial. Y hay que saber dilucidar para qué es uno y para qué es el otro. En el caso, primero empezamos diciendo que las líneas de expresión que se dan en la cara, hay líneas de expresión dinámicas y hay líneas de expresión estáticas. Las líneas dinámicas son las que se forman cuando hacemos un gesto, y al hacer el gesto, por ejemplo, arrugamos la frente y se nos hace ahí ese acordeón característico en la frente, pero relajamos el gesto y la línea desaparece. Entonces eso es una línea dinámica. Y en el rubro de las líneas dinámicas es en donde entra la aplicación de la toxina botulínica. Entonces, ahí hay que saber orientar al paciente, porque muchas veces dicen, es que me dijeron que me pusieron esto, etcétera, y no me dio el resultado que se esperaba, y muchas veces ni siquiera lo que estaba indicado. Y en el caso de las líneas estáticas, son líneas que aun cuando ya no se hace el gesto, ya la línea está marcada, está hundida. La más característica por la que buscan la atención son por las líneas de aquí del entrecejo. Hay personas que, por ejemplo, tienen un poco de dificultades para enfocar o para ver con la vista, y pues todo el tiempo andan como frunciendo el ceño porque para enfocar o para ver mejor. O hay personas que la verdad tienen el carácter un poquito difícil y todo el tiempo andan con el entrecejo contraído. Y eso de largo plazo comienza a generar estas líneas características que tienen sentido vertical ahí entre las cejas. Y esas líneas estáticas que se forman y que a veces a la cara, hablando de esas en específico, le dan un aspecto como un poco como si estuviera enojado, como si estuviera de malas. Esas líneas estáticas tienen que ser mejoradas
además de la aplicación del Botox, se les tiene que aplicar algún tipo de sustancia de relleno, porque hay que recordar que estas líneas que ya se vuelven estáticas, su origen primero fue el exceso de actividad muscular. Y mientras no se bloquea la actividad muscular, pues aunque se les ponga un relleno, el relleno no sirve de mucho, porque finalmente el relleno no está estable y el mismo movimiento muscular lo empieza a desplazar para un lado y para el otro. Entonces, hay que saber ir orientando al paciente desde los primeros pasos de la escalera reconstructiva con respecto al tema de lograr una mejor apariencia de la cara. Y casi siempre los pacientes, cuando ya buscan la atención, pues ya empiezan a tener ahí ciertos estigmas, que la patita de gallo, que la frente, y casi siempre empezamos por ofrecerles la aplicación de toxina botulínica. Los vamos llevando de poco en poco. Igual hay muchos mitos que giran en torno a la toxina botulínica, que si me va a quedar la cara tiesa, o que si me voy a ver como tal artista de la tele que ya no tiene expresión en la cara, y cosas por el estilo. Pues no, la verdad es que no es así. El éxito de este producto en específico se encuentra en no abusar de él. Y eso es lo que es la recomendación que yo siempre les doy a los pacientes. Mira, esto lo puedes usar incluso de manera, yo diría, prácticamente indefinida, siempre y cuando también le des tiempos de descanso pues a tu cara, para que pues, también los músculos se vuelvan a relajar, decimos por ahí, pues para que vuelva a respirar un poquito ahí la situación, y una vez que ya pasó un poquito de tiempo, lo volvemos a aplicar y así lo podemos ir llevando. Y esto nos permite siempre tener resultados constantes, que pues, las dosis de lo que se aplica no incrementan prácticamente en mucho tiempo, y pues que el paciente lo siga utilizando de manera segura y que no le cambie la naturalidad a la expresión de su rostro. ¿Cada qué tiempo más o menos en promedio se sugiere la aplicación del Botox? La aplicación del Botox, yo siempre les sugiero a los pacientes que se aplique no más de 2 veces por año, porque en promedio se espera que la toxina botulínica dure de 4 a 5 o hasta 6 meses según la marca del producto que se utilice, pero va en promedio de 4 a 5 meses. Yo siempre le digo, mira, aplícatelo, que te haga tu efecto, que se mantenga los 4 o 5 meses, que se pierda por completo, esperamos tantito y aquí lo vuelves a aplicar. Porque si lo aplicamos y se mantiene el efecto y tantito se baja, ya lo quieres volver a aplicar, eso es lo que sí le puede causar estragos a la musculatura facial. Porque la toxina botulínica, hablando en específico de ella, es un paralizante muscular. Claro que se aplica en microdosis, pero pues cuando se está aplique y aplique y aplique, pues claro que le va a causar cierto grado de atrofia a los músculos faciales, y pues la atrofia muscular es lo que sí le genera esa pérdida de naturalidad a la expresión de la cara. Yo siempre les digo, mira, imagínate que alguien se fractura una pierna, le ponen un yeso, cuando le quitan el yeso la pierna está bien flaquita, de que no ha tenido actividad muscular, pues ahora imagínate tener la cara enyesada permanentemente, ¿no? Entonces, pues esto es casi como aventarle un yeso a la cara, y pues también hay que darle un poco de descanso para que los músculos vuelvan a tener actividad, y eso nos permite estarlo utilizando pues de manera indefinida. Pues sí, cada uno de nosotros tiene una expresión, una fisonomía diferente, y en consecuencia el consejo tendrá que particularizarse a cada quien, ¿no? Tal vez en las preguntas y respuestas más adelante podamos seguir abordando temas de la cara. Vamos a pasar a un segundo renglón muy importante, que es la mama, las prótesis mamarias, que también pues obviamente son un tema demandado, y quisiéramos que nos comentaras ahí pues como el ABC de la clave en este tema, ¿no? Es decir, deduzco que también es la selección del paciente, la edad, etcétera, para que el resultado sea el que desean ellas, ¿no? Claro, así es. En el caso de la cirugía mamaria, doctor, yo le puedo decir que cada día, sobre todo señoritas o chicas muy jóvenes, lo comienzan a buscar. México es uno de los países donde yo creo que donde más cirugía plástica se realiza en el mundo, realmente. La estadística mexicana dice que la cirugía más solicitada en México es el aumento mamario. Claro que varía de la práctica individual de cada especialista, pero en general en México es uno de los países donde más implantes mamarios se colocan. En segundo lugar, cada día lo busca personas más jóvenes, porque como que está ocurriendo un fenómeno similar a lo que ha ocurrido en otros países como Venezuela, como Brasil, Colombia, que a las chicas, para prepararlas para llegar a ciertos concursos, y ya sabemos que hay un estándar ahí de belleza en esa situación, las empiezan a preparar de los 15, 16 años y les empiezan a hacer ahí una serie de arreglos, y como que un fenómeno similar empieza a ocurrir aquí en México, de que cada día chicas más jóvenes buscan este tipo de tratamientos. Y ahora ya las niñas ya no quieren fiesta de 15 años, ya se quieren operar la nariz y ese tipo de cuestiones, que además sí es algo muy común realmente. Y bueno, lo mismo pasa con el aumento mamario.
Una situación muy importante es comentar a los pacientes, bueno, al menos lo que yo hago con respecto al paciente que me visita solicitando una cirugía de aumento mamario. Siempre partimos primero de ver la edad del paciente y si el paciente que solicita el servicio ya tuvo maternidad o no tuvo maternidad. ¿Por qué situación? Por una simple y sencilla razón. Muchas chicas me llegan, muchas chavitas, y me dicen, doctor, pues tengo 22 años, tengo muy poquito crecimiento de las boobies, me cuesta trabajo vestirme, es difícil encontrar ropa, tengo que usar corpiñitos y es un relajo, ¿no? Entonces, pues necesito el aumento. Ok, entonces luego les pregunto, oye, ¿y vas a tener hijos? ¿Qué plan tienes con respecto a ti misma? Pues, ¿tienes novio? Pues, ¿vas a tener hijos pronto? Etcétera. Y hay uno, dependiendo de la respuesta que el paciente ofrece, ya viene el siguiente consejo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que me dicen, no, doctor, la verdad es que yo lo veo lejos, y bueno, entonces, si lo ves lejos, pues entonces sí vale la pena, pues hacerte un aumento, porque pues te va a durar, lo vas a disfrutar, y toda esa parte. Pero hay pacientes que me dicen, no, doctor, ¿sabe qué? Es que yo creo que, pues es que ya estoy muy enamorada, ya me voy a casar, lo quiero porque quiero llenar el vestido de la boda, y todo, ¿no? Digo, bueno, pero entonces, ¿cómo va el tema de la maternidad? O sea, yo creo que se va acercando, ¿no? Me dice, pues a lo mejor sí, y entonces ahí sí es muy importante mencionarles que, pues, si se operan, y en breve se embarazan, pues de poco les va a durar el gusto, porque finalmente el embarazo, por el tema de la lactancia, es algo que les va a generar cambios que, pues, de alguna manera sí pueden generarle una disminución, pues, al resultado que hayan tenido inicial por el resultado propio de la cirugía mamaria, ¿no? Entonces, pues ahí partimos de empezar a ver cómo está la condición de cada paciente. El segundo paso que damos cuando ya tomamos la decisión o que ya vimos que el paciente es buen candidato en ese sentido para poderlo operar, hay que tomarle ciertas medidas en el cuerpo. Tomamos como algunas referencias, que es el esternón hacia los pezones, entre los pezones, la distancia a los surcos mamarios, etcétera, etcétera, el ancho del tórax. Y esto ya nos permite saber hasta qué tamaño de implante pueden llegar a recibir. En el caso de mi práctica contamos con unos probadores externos que simulan implantes, y entonces el paciente se los pone como rellenos con un top que tenemos ahí, les ponemos el top y se van metiendo los rellenos de diferente tamaño, y eso nos permite escoger un volumen de implante que al paciente le pueda convenir. Y de ahí viene el consejo del especialista, ¿no? De decir, bueno, a veces las pacientes quieren mucho volumen, pero resulta que no tienen ni el tamaño no tienen el suficiente tejido para darle cobertura a ese volumen, y empezamos a encontrar esas deficiencias. Y entonces, pues viene el consejo de decirle, mira, ¿sabes qué? Pues sí quieres tanto volumen, pero a lo mejor no te conviene por estas situaciones, ¿no? Y el riesgo de colocarte un volumen en esas condiciones, pues es que el implante se exponga, que la herida no cicatrice, que te empieza a dar problemas de diversa índole y que, pues, te pueda llevar incluso hasta el retiro de los implantes en el postoperatorio y se pierde la cirugía por completo. Entonces, ya cuando también uno comienza a orientar al paciente y todo, el paciente también comienza a entrar, digamos, en una realidad, y esa realidad es la que les permite tomar mejores decisiones, y que ya estando con el resultado de la cirugía, pues les da, pues diríamos, pues una satisfacción bastante buena, ¿no? Yo en el caso de la cirugía mamaria, la forma en cómo yo coloco los implantes, pues habitualmente yo hago incisiones alrededor del pezón, que no dejan marca muy aparente, o de hecho la marca es muy imperceptible. Es una cirugía que nosotros manejamos de manera ambulatoria, es decir, el día que los operamos pueden ir a casa. Muchas veces tenemos que dejar algún tipo de sistema de drenaje como protección del implante durante algunos días para que el fluido residual que pueda venir de esta cirugía pues tenga por dónde salir, aunque no a todos los pacientes se lo colocamos. Ya al cuarto o quinto día les colocamos un brasier posoperatorio, que es una prenda de compresión, y la prenda de compresión pues estabiliza las prótesis, permite que puedan cicatrizar en un lugar correcto, y pues ya les vamos dando el seguimiento. Cuando un paciente evoluciona de forma favorable, son pacientes que se recuperan en 7-10 días y pueden regresar a sus actividades prácticamente normales. Los pacientes que hacen ejercicio, habitualmente los mandamos o les pedimos que regresen al gimnasio cercano al mes o incluso en el mes después de la cirugía, y eso les permite una recuperación adecuada.
Y bueno, pues es así como lo vamos llevando. Hay pacientes que ya tuvieron maternidad y que también solicitan la corrección mamaria porque ahí se presentan otros problemas, que es la flacidez, las estrías, el complejo areola-pezón está descendido, y dicen, doctor, pues es que tuve 2 hijos y mis hijos me tiraron las boobies, ¿no? Y entonces cuando ya la revisamos, pues sí, los pezones se están viendo para abajo y bueno, y todo eso se tiene que compensar, y a veces ya no solamente el aumento, es decir, la colocación de la prótesis resolverá el problema, sino además necesitan ya de un reacomodo del complejo areola-pezón, y pues para eso hay diversas técnicas que se emplean y se escogen dependiendo de cómo está cada paciente de manera individual. Aunque las técnicas más comunes son 2, una que es a través de una incisión estrictamente por el pezón, que no deja mucha marca que digamos, y hay otra que se hace en la famosa T invertida, que deja incisión por fuera de la mama y en el surco submamario, pero eso ya varía, elegir entre una y otra varía mucho dependiendo de la necesidad que tiene cada paciente. Entonces, sí hay que poner en perspectiva temas de maternidad, temas de la edad, temas de secuelas, para poder elegir el mejor procedimiento para cada paciente. Claro. Bueno, pues se dan cuenta que, como reiteramos, cada persona es única, su caso es diferente al de la otra, no se puede generalizar, y precisamente por eso el que un especialista precisamente les asesore y les dé la mejor consulta y resolución a su petición. Tenemos algunas preguntas de abdomen, pero precisamente vamos a pasar a este tema del abdomen, que es contornos corporales, Contorno corporal, liposucción, la abdominoplastía, si tienen cirugías previas o no, si tienen qué tipo de piel tienen. Exacto. ¿Qué es lo que se enfoca más en este caso? Así es, la cirugía del contorno corporal está muy encaminado a resolver un problema que de término general se le llama lipodistrofia. La lipodistrofia hace referencia a cúmulos de grasa que se encuentran localizados en áreas que estéticamente no son agradables, transformarlas en áreas más agradables y generando curvas o generando una silueta pues más armónica, digamos, ¿no? Siempre el ideal pues, es tener una silueta lo más semejante a un reloj de arena, ¿no? Que es lo que hace que un cuerpo se vea como más atractivo, más agradable. Aquí igual también va a depender mucho de las condiciones de cada paciente. Cuando son pacientes que no han tenido maternidad, están y dicen, pues doctor, pues traigo aquí mis gorditos, pero no he tenido hijos, bla, bla, casi siempre una mera liposucción es la que va a resolver esa temática. Y en el caso de las pacientes que ya tuvieron 2, 3 o más embarazos, ahí ya es un procedimiento que habitualmente es combinado, que es la abdominoplastía, que es la remodelación completa de la pared abdominal, más la lipoescultura, ¿no? Que es el quitar esos acúmulos de grasa localizados y hacerles la lipotransferencia a la zona de los glúteos, y pues eso ya nos permite tener una mejoría del contorno en 360 grados. Entonces ahí partimos también de los antecedentes de los pacientes. Hay una clasificación que los cirujanos plásticos ocupamos para ello, en donde nos dice que una lipodistrofia de grado 1 o 2 se va a resolver netamente con una liposucción y una lipotransferencia, y ya los grados 3 y 4 de lipodistrofia, donde hay flacidez, hay estrías y hay otro tema, otra problemática por secuelas de la maternidad, pues esas pacientes van a ir directamente a una abdominoplastía, que es hacer una incisión, diría yo, bastante amplia aquí en la zona baja del abdomen para retirar todo el excedente de piel que está debajo del ombligo, más la lipoescultura, más la lipotransferencia. Precisamente teníamos una pregunta de una persona, Guapita Gómez, que tuvo 4 cesáreas. ¿Ella se puede operar de una liposucción con transferencia a glúteos? Sí, en el caso de... ¿Hasta qué edad? ¿No hay un límite de edad? No hay un límite de edad. Yo creo que los pacientes más grandes que he operado de esto han estado entre los 55, 60 años, que buscan hacer este tratamiento. Decía una paciente, dice, doctor, es que después de los 50 dan viruelas, ¿no? Y entonces pues ya buscan hacerse algún arreglo y esas cuestiones. Realmente como tal no hay un tope de la edad, pero la verdad es que el común de las pacientes que buscan estos tratamientos están entre los 30 y los 50, la gran mayoría. En el caso de esta persona que nos pregunta por antecedentes de sus cesáreas y todo eso, pues si tuvo 4 cesáreas, pues es lógico pensar que tiene las secuelas de 4 embarazos y seguramente ha de tener pues flacidez en la piel, quizá alguna cantidad determinada de estrías, pues la cicatriz de las cesáreas, no sabemos si es una cicatriz vertical o una horizontal de la cesárea.
pero pues seguramente tiene esas secuelas pues por el acúmulo de embarazo. Y entonces ahí la mera liposucción no va a resolver el problema. Ahí se tiene que hacer la remodelación completa de la abdominoplastía. La abdominoplastía consiste en hacer una incisión que va en la parte baja del abdomen, que va de un huesito al otro huesito. Se hace un despegamiento de los tejidos. Una vez que ya hicimos el despegamiento hasta esta área, hacemos la reposición de los músculos rectos abdominales, que es cerrarlos, porque casi todos los pacientes que ya tuvieron maternidad, en cada embarazo los músculos se les van abriendo así, y entonces a eso se le llama separación o diástasis de los rectos abdominales. Pues tenemos que cerrar esa diástasis muscular, generando ahí una especie de corset muscular. Una vez que ya hicimos la recuperación o la reparación muscular, pues ya le damos el jalón a la piel excedente, cortamos la piel excedente y ya hacemos toda la reposición de los tejidos blandos de la pared abdominal. El resultado de la abdominoplastía como tal pues es tener un abdomen más fortalecido, con los músculos en su lugar, pues más plano, más estirado, con el ombligo bien posicionado. Hay pacientes que igual tienen hernia en el ombligo, igual ahí aprovechamos para resolverla, y bueno, ¿no? Pues según la necesidad de cada paciente. Y yo en lo personal siempre trato de dejarles una sola cicatriz, porque hay pacientes, apenas hace 15 días operé una paciente que tenía su cicatriz de cesárea muy bajita, se la dejaron extremadamente baja, y ahí estábamos batallando un poco pues, por el tema de que estaba muy baja, y luego para hacer el cierre de los tejidos, que no quedara tenso, y todo, pues es un problema. Pero yo siempre trato de dejar una sola cicatriz. Si los pacientes tienen, por ejemplo, una cicatriz vertical de cesárea abajo del ombligo, que parte el abdomen como en dos por la secuela de la cicatriz, siempre trato de entrar al ras de esa, abajo, a tantito abajo, para sacarla completa, y es cambiar esa vertical por una horizontal que se puede cubrir con la ropa íntima. Pero pues todo eso se evalúa pues dependiendo de cada persona, ¿no? Claro. Sí, efectivamente esa cirugía del abdomen, los contornos de la cadera, la cintura, los glúteos, pues es todo un tema, ¿no? En donde hay que escoger al paciente. Si tienen muchas estrías, pues obviamente no es prudente hacerles una liposucción, porque ya de por sí tienen poca grasa. Abajo hay que retirar piel. Así es, ¿no? Ahí hay que retirar piel. Y bueno, alguien nos pregunta, Mirta, si en cirugía de abdomen se tiene que hacer dieta, porque alguien tiene ahí un problema también hormonal o endocrinológico. Yo diría que no sé si tú en lo general lo haces, es conveniente hacerle un manejo multidisciplinario, es decir, ok, viene una paciente a una mejora física del abdomen, pero tiene que ir de la mano con la voluntad de decir, bueno, te vas a someter a un procedimiento amplio, ¿sí? Pero tienes que poner de tu parte en esto y esto y esto, tanto en la parte emocional, el ejercicio, la dieta, o sea, tiene que ser integral, no solamente el cirujano plástico tiene una varita mágica y así queda, sí, ¿no? Exacto, así es. Sí, por ejemplo, en el caso de esa inquietud, que es muy importante, primero, yo siempre les digo a las pacientes, no te confíes estrictamente de la cirugía, porque la cirugía es un empujonzote, o sea, es un trampolín, ¿no? A tener una mejor apariencia. Hay cosas, aquí es muy importante mencionar algo, hay cosas que aunque se lleve una dieta muy estricta, hábitos pues muy disciplinados de ejercicio, de alimentación, que no van a lograr resolver. Y lo que no logra resolver una alimentación, aunque te comas medio brócoli diario, es el tema de la flacidez y las estrías. ¿Por qué? Porque es una ruptura de la piel, o sea, ya es una piel que está elongada, que ya no recuperó su elasticidad y que no hay manera de hacerla regresar. Aquí hago un paréntesis porque muchas de las pacientes que nos visitan para ello, ya les dieron masajes, ya les inyectaron quién sabe qué cosas en la barriga, híjole, ya les ofrecieron la luna y las estrellas, y todas las pacientes que llegan conmigo me dicen, doctor, ya hice esto, el entrenador del gimnasio ya me puso a hacer esto, estoy comiendo media zanahoria a diario y esto no se va. Y de hecho no se va a ir aunque te comas un cuarto de la zanahoria, porque son cosas que ya son secuelas que la piel no tiene manera de recuperar. Y ahí es en donde entra la cirugía. Entonces, ahora, el siguiente paso es que yo les digo, no te confíes estrictamente a la cirugía. O sea, si yo te opero, pues claro que te va a dar un cambio. O sea, te vas a ver al espejo y vas a decir, oye, pues sí valió la pena. Pero si tú te confías estrictamente de la cirugía, pues el gusto te va a durar poco, porque finalmente siguen quedando cierta cantidad de grasa, porque no se puede sacar la grasa al 100%, y esa cantidad de grasa residual que siempre va a quedar de estas cirugías, pues si el paciente la comienza a alimentar, pues eso se va a volver a descomponer. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas de las pacientes que nosotros operamos, pues digamos que les cambia la vida de manera integral,
que cuando se ven al espejo dicen, no, me tengo que cuidar, o sea, ya como que se sale un cassette, entra el otro y dice, no, me tengo que cuidar, ¿por qué? Porque ya pasé por el tiempo de recuperación, ya pasé por la cirugía, ya pasé por todos los inconvenientes que conlleva hacerse una cirugía de estas, hasta por el gasto mismo, y dicen, pues como para echarlo a perder, ¿no? Entonces las pacientes de verdad sí se ponen ya a cuidarse un poquito mejor, a hacer un poquito de ejercicio, a comer más balanceado. Y yo siempre les digo a las pacientes, una cirugía te va a durar tanto como tú la cuides. Si algún paciente trae algún tema ahí de una cuestión hormonal, yo creo que los pacientes que más llegamos a ver en la consulta que tienen problemas hormonales relacionados son los que tienen problemas tiroideos, que es algo muy común, creo que el tema del hipotiroidismo y ello. No contraindica primero como tal hacer la cirugía, pero son pacientes que deben de estar bien controlados del tema hormonal. Entonces, cuando yo les pido su perfil hormonal y si ahí sale algún descontrol, yo siempre les digo, no, a ver, primero tienes que ir con el endocrinólogo, que te ponga en orden, y ya cuando estés en orden, entonces ya vienes y te zumbo la cirugía. Hay un tema que me parece importante que nos comentes, esto de la lipotransferencia, es decir, sacar grasa, aspirar mediante liposucción con unas cánulas abajo de la piel, la grasa, y esa grasa prepararla para poderla colocar en otro lugar del mismo cuerpo. ¿Qué tanto dura esa grasa? ¿Qué tanto volumen se puede transferir? ¿Qué nos podrías comentar? Claro, bueno, en el caso de la lipotransferencia, igual hay muchos mitos ahí que giran en torno a la lipotransferencia. Primero, la lipotransferencia en la actualidad es el tratamiento estandarizado, diría yo, de elección para el tema de mejorar el contorno de los glúteos. ¿Por qué? Porque primero no dependemos de una prótesis, ¿no? O sea, y eso pues ya conlleva no solamente al tema del ahorro económico, sino también al tema de no exponer al cuerpo a una prótesis adicional. La grasa cuando se transfiere va a tener una durabilidad, pero la durabilidad va directamente relacionada con el sitio en donde se coloca en la profundidad del tejido glúteo. Si nosotros nos vamos a esa área glútea, la zona glútea tiene esa curvatura tradicional en hombres y mujeres porque es el apilamiento de tres músculos, el glúteo superior, el intermedio o medio y el inferior. Y eso es lo que hace que se vea como una jicarita porque hay tres músculos ahí apilados. Y encima de lo que cubre esos músculos pues es la piel y la grasa, ¿no? Entonces, ¿en dónde debe de quedar la grasa para que la grasa sea duradera y que incluso sea permanente? La grasa debe de quedar colocada en la profundidad de la musculatura glútea. Ahorita está muy de moda el tema de que se coloca la grasa estrictamente subcutánea, es decir, nada más abajito de la piel. Y la verdad es que los pacientes salen del quirófano con unas pompas de ese tamaño y dicen, mi cirujano plástico es el mejor del mundo. Y sí, efectivamente, pasan 2-3 meses, pero es una grasa que hay que olvidar, no hay que olvidar que la grasa cuando se trasplanta se va a comportar como un injerto, y un injerto de lo que depende es del aporte sanguíneo que reciba para integrarse en primer lugar, y una vez que ya se integró, crecer. Y si el injerto solamente quedó en un área como el área subcutánea, donde el aporte sanguíneo es más reducido que en el tejido muscular, que es muy rico en sangre, pues al inicio se ve muy, muy grande, se ve muy atractivo, digamos, pero con el curso del tiempo, pues, ese injerto no encuentra de dónde sostenerse. O sea, ¿por qué? Porque no encuentra la suficiente irrigación que lo haga permanente y se va a perder un gran porcentaje de ese injerto, más del 50% incluso. Pero fenómeno contrario ocurre cuando el injerto queda colocado en una profundidad en la musculatura. Cuando se coloca en la musculatura, pues el músculo se va dilatando, se va distendiendo, y el músculo también tiene una capacidad de represión. En mi caso, cuando yo opero a un paciente y le estamos haciendo la lipotransferencia, ¿en qué momento yo me detengo para decir aquí ya no cabe más? Pues tan simple porque por el orificio por donde estoy introduciendo el injerto, pues llega un momento en el que me lo comienza a regresar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que también ya el glúteo alcanzó su máxima represión, y pues quererlo seguir llenando pues es una necedad. Entonces, cuando se coloca en la zona de la profundidad muscular, es un injerto que yo siempre les digo a los pacientes va a ir de menos a más. Al principio va a tener un cambio, pues va a haber una diferencia. Los pacientes no la notan tanto, sobre todo en los primeros 3 meses, porque son 3 meses lo que tarda el injerto de grasa en hacerse viable en esa zona. Y yo siempre les digo, mira, en los primeros 3 meses no esperes ver gran cosa, porque es el tiempo que le tarda el injerto en agarrar vida en esa zona.
Pero una vez que pasa ese periodo de 3 meses y mientras más tiempo avanza y van más cercanas al año después de que se realizó la cirugía, casi cercanas al año, es cuando mejor lucen. Y entonces yo siempre les digo, mira, el mejor aliado de la lipotransferencia, cuando se hace de manera correcta, diría yo, en el plano profundo muscular, el mejor aliado que puedes tener es el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo integra el injerto y el tiempo lo hace crecer. Porque es una semillita que se planta y esa semillita necesita nutrición para proliferar y eso solamente se logra en la profundidad del tejido muscular. Claro. Bueno, vamos a contestar algunas preguntas de manera ágil para efectos del tiempo. Tendríamos, digamos, 2 de cara. Una, Fabiola Romero nos dice, si una persona tiene el tabique desviado y rinitis crónica, ¿conviene ver al otorrino o el cirujano plástico puede resolverlo? Y el otro tema de cara es si el Botox puede causar anafilaxia. Ok, empiezo por responder lo del Botox. En el caso del Botox, yo no he conocido y también en la literatura no he visto reportado temas de anafilaxia en el caso del Botox. La única contraindicación que tiene la aplicación de este producto en específico es el embarazo o la sospecha de embarazo, porque de ahí en fuera no se contraindica en otras circunstancias. Es un producto que actúa estrictamente con efectos locales, es un producto biológico y más que anafilaxia lo que a veces se ve es que al paciente no le haga efecto. Y si no le hace efecto, bueno, yo le digo, pues es que a lo mejor no es un producto que sea para ti, porque finalmente es un biológico. Y como biológico, pues el cuerpo puede asimilarlo bien, interactuar con él, pero puede bien no hacerlo, aunque el común de los pacientes tienen resultados constantes, naturales y pues sin efectos mayores secundarios. Algo que sí puede ocurrir de manera local, siempre le decimos a los pacientes, cuando te ponemos el Botox, procura tener estable la gesticulación de la cara, o sea, no exagerar en la gesticulación, porque el Botox necesita quedarse fijo y si en las primeras 48 horas estás moviéndole, haciéndote y este tipo de cuestiones, se puede desplazar hacia algún área donde no queremos y entonces se paralice alguna fibra muscular que no queremos y ya eso nos puede alterar el resultado, pero pues eso no es anafilaxia, sino más bien es como algún resultado indeseable, pues por una movilidad excesiva, etc. Y en el caso de la cirugía nasal, cuando se acompañan de temas de rinitis crónica o que son alérgicos y esa cuestión, hay una condición. La cirugía nasal va enfocada a resolver los problemas obstructivos mecánicos de la nariz. Lo más común es la desviación del septum nasal porque se hizo espontánea o porque alguien tiene secuelas de un traumatismo, etc. Una cirugía nasal no va a resolver un tema de rinitis ni tampoco va a resolver un tema de alergia. Cuando un paciente me dice, doctor, yo soy alérgico, tengo rinitis alérgica, bla, 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 entonces yo le digo, ok, entonces lo que necesito mandarte a hacer es una prueba de eosinófilos en moco nasal y si esa prueba sale negativa o estás en control, te puedo operar. No porque yo no pueda operarlo teniendo la prueba positiva, el problema es que la inflamación que causa la cirugía se va a sumar a la inflamación crónica de la alergia y el paciente se va a quedar sin respirar 3 meses y eso también es algo que es incorrecto. Entonces, cuando a mí el paciente me trae su prueba de eosinófilos en moco nasal y está positivo, el siguiente paso que yo hago es mandarlo con el alergólogo, no con el otorrino. Y entonces el alergólogo va, les da tratamiento, los tiene en control, etcétera, etcétera. Y cuando ya están controlados, entonces regresan conmigo y los podemos operar. Perfecto. Ahora tenemos 2 preguntas de mama. Una nos la dice Silvia Rem. Ella tiene una prótesis mamaria desde hace 11 años y tiene la sospecha de que pudiese estar rota. ¿Cómo lo puedes saber? Y alguien más pregunta si la grasa se puede transferir a las mamas. Es una buena pregunta. En el caso de una prótesis que tiene ruptura, las prótesis que tienen ruptura se van a clasificar, o se van a diferenciar por 2 situaciones. Uno, porque comienzan a perder la forma, porque hay cierta pérdida de volumen en la prótesis que se rompe. Aquí sería muy interesante saber qué tipo de prótesis le colocaron, si es una prótesis de solución acuosa, de solución salina, de agua literalmente, o una prótesis con gel de silicón de alta cohesividad. Vamos a pensar que es una prótesis de silicón, porque si es de hace 11 años, ya se usaban de ese tipo de prótesis. Entonces, lo primero que genera son cambios locales, porque la prótesis se puede ver, o la forma de la UBI se puede ver alterada con respecto a la contralateral, o más colgada, o se ve como más chiquita, etc. Entonces, habrá que ver primero una diferencia en cuanto a la simetría con respecto a la contraria. La segunda situación es que una prótesis que se rompe en algunos pacientes empieza a generar reacción inflamatoria local, o sea, como un poquito de dolor, un poquito de molestia y esa cuestión.
Y aquí una tercera situación que hay que considerar en ese caso en específico es que ya tiene 11 años con la prótesis colocada. Si bien es cierto que las prótesis como producto, entre comillas, están diseñados para estar de por vida, algo que no se puede asegurar con el curso del tiempo es qué tanto desgaste va a tener la prótesis en determinada persona. Pero ya pensar que tiene más de 10 años, pues seguramente ya es una prótesis que ya tiene bastante desgaste porque ha venido literalmente envejeciendo con el portador de la prótesis, y ese desgaste natural que tiene la prótesis sí puede llevar a una ruptura. Aquí la única manera de tener una sospecha más contundente de la ruptura o no es tomando una resonancia magnética o en su defecto con un ultrasonido, pero el estudio de elección cuando se sospecha de ruptura es una resonancia magnética. Entonces ahí habría que solicitarlo y pues ahí si sale que hay datos de que la prótesis está rota, bueno, pues eso indica su reemplazo o su retiro definitivo. Claro. ¿Y la grasa se puede implantar en...? El caso de la grasa, sí, el tema de la lipotransferencia al busto es un tema que ha venido estando que ha venido como acrecentándose su popularidad, pero aquí hay una situación muy específica. Cuando se transfiere grasa a la zona mamaria, recordando lo que les comentaba yo previamente, que la mejor zona receptora es la zona muscular, o sea, de tejido adiposo, es la zona muscular por la cantidad de irrigación sanguínea que le ofrece y eso permite la supervivencia del injerto. En el caso de la zona mamaria, no hay una zona muscular que sea receptora del tejido adiposo, porque el músculo pectoral, que es el que está detrás de la mama, es un músculo biplanar, muy delgadito, y no hay manera de meter ahí la grasa de manera segura, porque detrás está el pulmón. Entonces la grasa queda estrictamente dentro del tejido glandular y en la propia grasa de la mama, y tiene resultados que todavía a la fecha son poco validados, porque no a todas las pacientes les va bien, y un gran número de pacientes que se someten a este procedimiento experimentan dos cosas. En el mejor de los casos, experimentan la reabsorción del tejido que se les trasplantó y se pierde el resultado, pero las que les va peor experimentan la necrosis y el absceso que se forma por la necrosis del injerto que no se integró, pero que tampoco se reabsorbió. Claro. Y entonces pues el cuerpo siempre le va a buscar para dónde sacarlo, y entonces se forma un absceso y hay que estarlos limpiando y se vuelve un relajo ahí con esa situación. De esos casos me han llegado varios a mi práctica clínica diaria, que les ofrecen hacerles ahí una liposucción ahí dicen, de la pancita y la meten a la UBI, y cuando pasan 15, 20 días y vienen con las UBIs de ese tamaño, pero de pus. Y entonces no es un procedimiento estandarizado, todavía no hay pruebas contundentes científicas de su verdadera utilidad en esta área, y todavía por eso el gold estándar, el estándar de oro para el aumento mamario siguen siendo los implantes, a diferencia de la zona glútea, que por sus condiciones musculares, de tejido, etcétera, etcétera, ahí sí la grasa pues es una maravilla. Claro. De tal forma que la grasa no es conveniente en las mamas, realmente no se adapta, no se integra, se puede morir ese tejido graso, claro. Se puede infectar y entonces hace un absceso con pus y bueno, un problemón. Bueno, pues el tiempo se nos ha ido muy rápido, podríamos seguir aquí. Podemos seguir. Es tremendísima la cantidad de información que se maneja solamente para hablar de párpados, de botox, de implantes, de mamas, de grasa, etcétera. Quisiéramos un último comentario, doctor, sobre esta parte de reforzar el papel fundamental de un especialista y la realidad de la cirugía plástica en cuanto a resultados. Sí, claro, pues igual recordando que al inicio de la plática decíamos que para hacer este tipo de tratamientos y para ofrecerlos, pues se requiere de un entrenamiento muy específico, y es el entrenamiento al que nos someten a los que somos especializados en las diferentes áreas de la medicina, en este caso de la cirugía plástica. Entonces, primero que es una especialidad, y que es una especialidad que conlleva un rigor en cuanto a la práctica que se obtiene a través de ella. Segundo, que cuando una persona quiere buscar hacerse algún tipo de estos tratamientos, que son tantos como muchos puede haber, pues siempre buscan cirujanos plásticos certificados. Aquí en el grupo médico central, pues me encuentro yo, si aquí gustan buscarnos, pues aquí estamos al pendiente, pero igual está la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, o la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, y ahí es muy fácil, en el Google le pones, viene el directorio, hasta por estados, por ciudades, y ahí le buscan y ahí me encuentran a mí también.
Entonces, pues si alguien nos está escuchando que esté fuera de Tlaxcala, bueno, pues a lo mejor en Puebla, en Ciudad de México, en donde estén, pues nomás le ponen ahí y hay una lista ahí de cirujanos plásticos certificados. Y siempre el consejo va a ser acudir con cirujanos plásticos certificados, porque está de por medio la salud, que es lo más valioso que a lo largo de este año, a través de esta situación tan desagradable de la pandemia, creo que hemos entendido por fin que la salud es lo más valioso que tenemos en la vida misma. Pero que todo buen camino va a comenzar siempre dando pasos sólidos, y el primer paso sólido tiene que ser pues acudiendo con alguien que es especializado en el área, pero que también te va a saber orientar, te va a saber guiar, y que también te va a saber poner ciertos límites, ¿no? Porque no solamente se trata de vender por vender, porque esa no es la finalidad de esto, sino la finalidad es que los pacientes puedan acceder a los tratamientos, pero de una manera ordenada, para que el paciente tenga satisfacción y no se comprometa su seguridad. Perfecto. Pues muy bien, doctor Agni Bautista, te agradecemos mucho tu colaboración, tu participación en este Facebook Live de la comunidad Piensa Sano. Pues definitivamente puede haber varias preguntas todavía pendientes. Quienes gusten dejar su correo también para que el doctor se ponga en contacto con ustedes, a lo mejor ya quieren alguna consulta particular, algún consejo especializado. Bueno, pues han visto ustedes que es un experto en la materia, que domina el tema, porque él ha dicho los años que lleva de entrenamiento, los años de práctica ya privada, entonces eso es valiosísimo para poderle dar siempre la mejor asesoría. Y bueno, los invitamos la próxima semana, tendremos un Facebook Live con alguna pequeña modalidad, será a las 8 de la noche, estaremos con un psiquiatra reconocido, hablando de los temas ahora muy de moda, de que, claro, como dicen, la cuarta ola de este COVID vendrá, o la tercera ola será ya de carácter mental por el confinamiento y todo el cambio en los hábitos que hemos tenido. Así que muchas gracias, doctor. Un placer, doctor. Colaboración, a ustedes su presencia, síganos en redes sociales y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.